Hoy retomamos el capítulo 10 que habíamos dejado en pausa. Habíamos saltado al capítulo 13 por causa de la ordenación pastoral y diaconal que el Señor nos permitió tener, una tremenda bendición. Y hoy regresamos con la gracia del Señor a Hebreos capítulo 10. Y vamos a darle lectura a la santa y gloriosa palabra de nuestro Dios desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Le voy a invitar a que nos pongamos reverentemente en pie. En los hogares donde están mis hermanos, también de forma reverente puedan abrir sus Biblias, dejar todo aquello que estábamos haciendo y poder juntos dar lectura a la santa palabra de nuestro Dios. Si alguno en casa o en el lugar donde esté conectado no tiene una Biblia al alcance, puede seguir la lectura en pantalla. Vamos a proyectar el texto de esta mañana. Bien, hermanos, Nuevo Testamento, Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, damos lectura en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Gracias al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ustedes recordarán que la vez anterior que estuvimos hablando de Hebreos capítulo 10, les mencioné acerca de la fe del carbonero. Si no lo recuerdan, se lo resumo rápidamente. Un clérigo le pregunta a un humilde carbonero: carbonero, ¿y tú en qué crees? Y él le responde: bueno, yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Ah, qué bien, le dice este clérigo. ¿Y qué es lo que cree tu iglesia? Bueno, lo mismo que yo creo. El carbonero no tenía idea de qué es lo que creía ni él ni su iglesia. Y tristemente esta es la realidad de muchos cristianos. No sabemos en lo que creemos. Es importantísimo, hermanos, poder saber en lo que creemos, para no terminar haciendo mezclas extrañas de distintas religiones para formar un pseudo evangelio. Es necesario que sepamos correctamente la doctrina bíblica y que podamos perseverar en la doctrina apostólica. Pero igualmente importante es también ser consecuente con aquello con lo que decimos creer. Que nuestra teología ortodoxa, hermanos, pueda producir una vida semejante a la del Cristo que estamos predicando, a la del Cristo en el cual decimos creer. Y con esto en mente, hemos titulado al sermón de esta mañana, lo pueden ver allí en pantalla quienes nos siguen por redes sociales, hemos titulado al sermón de esta mañana Cristología práctica. Cristología práctica. Y permítanme, con la gracia del Señor, poder conducir la reflexión de esta mañana a través de solo dos puntos. El primero de ellos es el fundamento cristológico, la teología en sí, la doctrina respecto a la persona de Cristo. Para luego pasar a nuestro segundo punto, las exhortaciones prácticas que el autor de Hebreos extrae de estas verdades. Esto no es solo información, sino que el autor de Hebreos tenía claro que toda esta verdad gloriosa y teológica respecto a la persona de Jesús debía traducirse en la vida de los hebreos con exhortaciones prácticas, concretas, que compartiremos en la mañana de hoy. Así que le invito a que disponga su corazón, a que pongamos atención y nos dejemos moldear por la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo el primero de nuestros puntos, el fundamento teológico. Lo primero que el texto nos dice en el versículo 19 es: así que, hermanos, teniendo.
Podríamos pasar rápidamente a la lectura de esta palabra. Resulta que antes de llegar a Cristo, usted y yo no teníamos nada. Éramos pobres, ciegos, desventurados, desnudos, no teníamos absolutamente nada. Creíamos tener, pero en realidad no teníamos nada. Sin embargo, aquí el autor le habla a los hermanos, así que hermanos, y estos hermanos tenían algo. Era propiedad suya, se les había dado de pura gracia y era una propiedad, una posesión eterna y gloriosa. Era nuestro, lo tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? El autor dice, tenemos libertad. Es un término griego que en realidad significa más precisamente confianza. De allí que la Biblia de las Américas traduce este versículo como entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Note una vez más aquí los contrastes. Al autor de Hebreos le encantan los contrastes. Los antiguos hebreos, judíos, no tenían libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerda que habíamos conversado que habían distintos patios. Los gentiles podían llegar solo al patio de los gentiles, ni se les ocurriera pasar más allá. Había un patio hasta donde podían llegar las mujeres, otro patio hasta donde podían llegar los hombres, otro patio exclusivo para los levitas. Y ya en el lugar santo ministraban solo los hijos de Aarón, y al lugar santísimo entraba solamente uno. ¿Nota todas las barreras que habían? Los antiguos no tenían libertad para entrar al lugar santísimo, no eran libres de entrar al lugar santísimo. El antiguo pacto lo que generaba era temor, no confianza. De allí que había en la entrada del huerto del Edén una espada de fuego que impedía que Adán entrara nuevamente al jardín del Edén. Cuando descendió la gloria de Dios, la Shequina de Dios sobre el monte Sinaí, el pueblo tenía que mirar de lejos, no podía acercarse ni a tocar el monte. Cuando descendió la gloria de Dios sobre el templo de Salomón, la gloria de Dios llenó de tal manera el templo que nadie podía entrar. Nota que esto generaba temor en la gente, tenía que ver de lejos esto. No podía entrar a la presencia directa de Dios o serían fulminados. De hecho, la tradición dice que el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, cuando entraba con el tobillo amarrado con una soga. De tal manera que si la santidad de Dios lo fulminaba en el lugar santísimo, podían arrastrar el cadáver con la cuerda. El pueblo estaba expectante cada vez que el sumo sacerdote entraba, a ver si salía sano y salvo del lugar santísimo, a ver si la oración había sido aceptada por Dios. De manera que lo que vemos en el antiguo pacto no es una entrada confiada al lugar santísimo. Eso no era ni siquiera imaginable, pero el creyente, usted, yo, hermanos, tenemos libertad, gozamos de esta libertad que los israelitas jamás imaginaron, de una segura confianza de poder acceder a la misma presencia de Dios. Esto era impensado. Si me permite la siguiente ilustración para poder de alguna manera traer más luz a esta enseñanza. Es como si el día de hoy se abriera el salón oval de la Casa Blanca y dijera, hay entrada liberada para todo el que quiera ir a la Casa Blanca. Puede llegar y entrar y llegar incluso hasta el salón oval o hasta el búnker de la Casa Blanca, incluidos los miembros de ISIS y todos los grupos terroristas abiertos. Libertad para todos. Impensado, ¿verdad? O es como si un multimillonario comprara todas las entradas de la final de la Copa del Mundo, comprara todas esas entradas y luego se dirigiera a los campamentos más pobres del país y le regalara las entradas a personas que jamás imaginaron poder poner un pie en la final de la Copa del Mundo. Algo así es lo que está ocurriendo en el texto. Es algo completamente impensado. Entrar al lugar santísimo, tener libertad para eso, es una locura. Pero en Cristo tenemos libertad para poder hacer esto. De esta libertad gozamos usted y yo, amados hermanos. Y esto, cierto, es porque nosotros los creyentes somos muchísimo mejores que los judíos. Somos superiores a ellos. Somos más parecidos como ángeles de Dios que podemos entrar y salir de la presencia de Dios cuando nos dé la gana, ¿verdad? ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será por esa razón que podemos entrar con libertad al lugar santísimo? ¿Porque somos mejores que los judíos? No, de ninguna manera, no es por eso. Entonces, si no es por eso, ¿por qué será que hoy sí podemos entrar al lugar santísimo? ¿Será porque Dios entonces rebajó las normas? ¿Será porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado que te fulminaba si entrabas
a su presencia. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios cariñoso, es un Dios amoroso, lleno de compasión. Y las reglas han sido rebajadas, las reglas que antes eran imposibles de cumplir, ahora se han rebajado. Y se han rebajado tanto que cualquiera puede entrar al lugar santísimo. ¿Será eso la razón? No, dice la hermana María. Correcto. La hermana María tiene razón. No es esa tampoco la razón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produjo este cambio? ¿Que los judíos no gozaban de libertad para entrar al lugar santísimo? Pero ahora usted y yo sí podemos hacerlo con plena confianza y con plena libertad. ¿Cómo es que se produjo ese cambio? Pues el versículo 19 nos da la respuesta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dios no rebajó sus exigencias. Estas exigencias fueron plenamente cumplidas y satisfechas en el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Tampoco existe tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. De modo, hermanos, que la razón por la que entramos con libertad es por causa de la sangre de aquel que murió por nosotros en la cruz. Él cumplió todas las exigencias de Dios. Él ganó para nosotros esta entrada, esta confianza. Entonces, no es que seamos confianzudos para entrar a la presencia de Dios, no. Es una confianza que se sustenta en un objeto formal, concreto, en el que se confía, la sangre de Jesucristo. Y es una sangre que otorga más libertad que toda la sangre junta de todos los machos cabríos que se derramaron durante los 1500 años de historia del templo. Es una sangre que habla mucho mejor, de manera que podemos decir que en la sangre de Jesús hay poder para libertar. Y en este sentido es correcto decir que la sangre de Jesús tiene poder. Él es el objeto de nuestra fe. Entonces, hermanos, el ánimo para entrar libremente no radica en nosotros, los creyentes, sino en la confianza que procede de la obra que Dios hizo a nuestro favor en la persona y en la cruz de nuestro Señor Jesús. He allí la confianza por la cual podemos entrar con libertad. El camino estaba cerrado para nosotros, pero, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, en el quebrantamiento del cuerpo del Hijo de Dios. Al ser su cuerpo rasgado y al ser partido, al beber la copa de la ira de Dios en la cruz, esto fue como si el velo se rompiese y nos diera la entrada plena y directa por un camino distinto, por un camino nuevo al lugar santísimo. Usted recordará que esto sucedió literalmente. El día que Jesús murió en la cruz, dicen los evangelios que el velo del templo de Herodes, un velo que era muy grueso, bordado, que era casi imposible de romper, se rasgó. Y curiosamente se rasgó desde arriba hasta abajo, mostrando que era Dios quien estaba rasgando el velo del templo para simbolizar con eso que ahora había un acceso liberado para todo aquel que viniera confiado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El acceso al santuario celestial es posible a través de este camino que Cristo hizo, inauguró para nosotros por medio de su muerte en la cruz. El autor lo llama un camino nuevo y vivo. Literalmente, hermanos, el adjetivo nuevo que aparece acá significa acabado de hacer, pero más exactamente significa recién muerto. Es un poquito difícil de entender. El hermano Francisco de la Cueva traduce este versículo como la cual entrada inauguró para nosotros como un camino recién matado y viviente. O sea, estaba muerto y viviente al mismo tiempo. Etimológicamente significa recién degollado. ¿Y eso qué nos recuerda? Sobre todo en la epístola a los Hebreos. A la forma en cómo se inauguraba un pacto. Era degollando un animal, derramando su sangre. Esa es la forma de sellar un pacto. De manera que cuando nos habla de un camino recién degollado, recién inaugurado, nos está nuevamente recordando que este camino fue inaugurado por causa de la muerte del Cordero de Dios. Es un camino recién sacrificado, que da seguridad de las bendiciones garantizadas en este pacto bendito. Este camino fue inaugurado por Cristo y Él mismo es el camino. Usted recordará que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Este camino recién muerto, recién sacrificado, recién inaugurado, es al mismo tiempo un camino viviente. Y es viviente por lo menos por dos razones. Primero, porque aquel que murió estuvo 3 días en la tumba, y un día domingo como hoy, hace 2000 años atrás, ¿qué ocurrió? La piedra fue removida y aquel que había muerto se levantó triunfante de entre los muertos para no morir nunca, nunca más. La segunda razón es porque este es el único camino que lleva a la vida. Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida. Existen solo dos caminos, uno ancho que lleva a la muerte y otro angosto que lleva a la vida. Este camino es viviente porque es el único camino que nos conduce a la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la entrada al camino y es el camino mismo que nos conduce a Dios mismo. Bendito sea el Señor. Esta es la única forma, hermanos, de aquellos que me escuchan por redes sociales. Este es el único camino nuevo y vivo que nos puede conducir a través del velo para llegar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Cualquier otro camino es falso. Probablemente algunos de ustedes han tenido la posibilidad de leer el libro El progreso del peregrino. Ustedes recordarán, ¿cierto?, que Peregrino entró por la puerta, pero mientras iba por el camino se encontró con dos personas que saltaron el muro y entraron por el lado. Se llamaban formalista e hipocresía. Y venían de la tierra de vanagloria e iban a la ciudad celestial en busca de fama y de fortuna. Y Peregrino, completamente confundido, les dice, pero ustedes ¿cómo han podido ser capaces de entrar de esta manera? La ropa que yo traigo, esta vestidura blanca, me la ha dado el dueño de este camino cuando entré por la puerta. También tengo un sello en mi frente y un pergamino sellado que me fue dado en el acceso. Y cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial voy a ser reconocido por estas cosas y podré entrar, pero ustedes no la tienen. Formalista le dijo, bueno, yo soy muy formal en mis cosas, soy muy legalista, también cumplo las leyes, así que cuando llegue a la puerta me presentaré con mi propia vestimenta y podré entrar. No es de sorprenderse que el día que llegaron a la puerta de la ciudad celestial no se les concedió el acceso, porque la única forma de entrar es por medio de Jesucristo, que es la puerta. Y la única forma de llegar es por este camino, que es un camino nuevo y vivo. Nadie puede acceder por otra forma, sino solo por este camino. Es un camino que atraviesa el velo, este velo que fue rasgado, hermanos, en el día de la muerte del Señor, como una manifestación libre de Dios para un paso libre a todos los creyentes por medio de Jesús. Esto es lo que tenemos. Pero no es lo único, el texto nos habla que tenemos algo más. 2 veces repite la palabra teniendo. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nuevamente nos recuerda esto glorioso que tenemos, un gran sacerdote. Hermanos, la Biblia no contiene palabras de más. Tampoco contiene exageraciones. No le está diciendo que Jesús es un gran sacerdote solo por adornar, por agregar palabras. Si le está agregando el calificativo de grande, es porque Él es glorioso, Él es tremendamente grande, Él es más sublime que los cielos. En su ascensión Jesús traspasó los cielos y en el sentido hebreo de esta descripción está diciendo que Jesús pasó los 3 cielos para situarse por encima de los cielos y sentarse a la diestra de la majestad de Dios, compartiendo el trono de Dios. Este sacerdote grande produce también una confianza que es grande. No solo por su grandeza propia que hemos expuesto claramente, sino porque es un sacerdote que comprende plenamente quienes se acercan a Él. De manera que Él es grande en gracia, es grande en amor, es grande en misericordia comprensiva y compasiva. También es grande en número de días. Él murió, pero resucitó para no morir nunca más, vivir eternamente e interceder por nosotros siempre, por ti, por mí, eternamente. De manera que efectivamente este sacerdote es grande y está sobre la casa de Dios. El término que usa el autor acá es importante, está hablando acerca de la familia, está hablando de una comunidad familiar, de un grupo familiar. Y es admirable que aquel que está como Señor sobre nosotros es al mismo tiempo nuestro hermano, pues fuimos adoptados hijos de Dios en el Hijo.
Por causa del Hijo fuimos adoptados como hijos de Dios. Hermanos, todas estas gloriosas verdades no son solo teóricas. Y este es el punto del sermón de esta mañana. No son solo teóricas, sino que tienen una repercusión práctica en la vida del creyente. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana, las exhortaciones prácticas. Si tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y tenemos un gran sumo sacerdote, entonces acerquémonos. Dado que hay un camino nuevo y vivo, y dado que tenemos un gran sumo sacerdote intercesor, no nos quedemos mirando a la distancia como Israel. Israel tenía que mirar a la distancia si es que el sacerdote salía vivo o no. Israel tenía que mirar a la distancia mientras Dios hablaba con Moisés en el monte. Pero Dios nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo y nos ha dado un gran sumo sacerdote, no para que nos quedemos mirando a la distancia, no para que nos quedemos expectantes fuera del templo. Tenemos confianza para entrar al trono de la gracia, por tanto, acerquémonos a Dios. ¿Eres cercano a Dios, hermano, hermana? Tienes libertad y tienes un gran sacerdote. ¿Estás aprovechando eso? ¿Tienes cercanía con Dios? ¿Se puede decir de ti que tú eres un hombre, eres una mujer que vive en la presencia de Dios? ¿Tienes una vida de intimidad en oración, en estudio de la palabra y en toda disciplina espiritual? Creo que la respuesta de la mayoría de nosotros es no tanto como debería, no lo suficiente. Por tanto, el mandato de Dios en esta mañana es acerquémonos. Note, hermanos, que no es solo una posibilidad que es ofrecida, es un mandamiento. Acerquémonos. Cristo no murió para que nosotros sigamos estando distantes. Él no abrió un camino nuevo y vivo para que tú te quedes parado y no transites. Él no se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote intercesor para que nosotros sigamos como Adán, escondidos, alejados y atemorizados de la santidad de Dios. Acerquémonos, hermanos, vivamos en su presencia. Sin embargo, el acercamiento requiere de una determinada manera de hacerlo. Si va conmigo al texto, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, y teniendo un gran sacerdote, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Hay un modo de acercarse. Si bien hay libertad para entrar, tampoco significa que vamos a entrar de cualquier manera. ¿Cómo es? ¿Cómo debemos acercarnos? Con corazón sincero. Se trata de un corazón genuino, auténtico, un corazón verdadero. Tiene la connotación de alguien que no está ocultando nada, que viene ante Dios tal cual como está, como un libro abierto, completamente desnudo, porque no podemos esconder nada ante su presencia. Con ese corazón tenemos que venir, es el equivalente a un corazón limpio. El correcto modo de acercarse a Dios no se trata de un ritual externo, no. No se trata de que vengo a la presencia de Dios con terno, con corbata, con camisa, y digo ciertas palabras, ¿cierto? Y sigo cierto ritual externo. No, no es eso lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento esto estaba establecido así, pero lo que Dios desea es que vengamos a Él con un corazón sincero. Se trata entonces no de un ritual externo, sino de un estado interno. Se podría decir que el ritual cristiano, a diferencia del ritual judío, convierte al creyente en sacerdote y en sacrificio. Recuerda que hemos dicho que Jesús es el sacerdote y al mismo tiempo es el sacrificio. Pues resulta que tenemos un llamado a ser como Jesús. También Él ha constituido a este pueblo como un sacerdocio y nos llama a nosotros mismos presentarnos como sacrificio vivo. Recordemos Romanos capítulo 12, versículo 1, un texto que conocemos muy bien y que cantamos también muy seguido aquí en la iglesia local. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De esta manera debemos acercarnos, de este modo. Y el segundo modo, dice el texto, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. No se trata de una fe salvífica, hermanos, sino de la certeza de la realidad y la eficacia del sacrificio de Cristo. Resulta que el creyente tiene la seguridad de poder acercarse a Dios
en base a la obra del sumo sacerdote. Ahora, no solo se requieren estos dos modos, que sea con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Está también lo que hemos denominado los medios. Purificados los corazones de mala conciencia, y el segundo medio, lavados los cuerpos con agua pura. O como lo traduce la Nueva Versión Internacional, internamente purificados y exteriormente lavados. Resulta que todos aquellos que hemos sido purificados en nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, gozamos de la libertad de poder entrar al lugar santísimo. Todo aquel que aún no ha sido purificado, todo aquel que aún no conoce a Cristo, hermano, ¿cree usted que puede entrar a la presencia de Dios con esa libertad? ¿Cree que el trono de Dios para esa persona es un trono de gracia? No, para esa persona sigue siendo un trono de juicio. Ese trono de juicio que vemos en el Antiguo Testamento, para la persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, si se presenta por sí mismo ante Dios, va a ser fulminado por la santidad de Dios. Para esas personas, el trono sigue siendo de juicio, de castigo, de temor. Pero para aquellos que hemos sido purificados en nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, entonces sí tenemos la posibilidad de entrar, y ese trono de juicio ha sido convertido en un trono de gracia. Así que si alguien me está viendo o alguien de los presentes no ha conocido a Jesús, la única forma de tener libertad para entrar al lugar santísimo y de gozar de tener a Jesús como mi sumo sacerdote es primero viniendo a Cristo en arrepentimiento y en fe, para que mi corazón sea purificado de mala conciencia y mi cuerpo lavado con el agua pura de la palabra. Solo entonces podremos gozar de esta libertad de poder entrar al lugar santísimo y de decir: tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos entonces libertad para entrar al lugar santísimo y tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces también mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza. Esta es la segunda exhortación que el autor nos hace. Si antes se demandó la decisión confiada de acercarse a Dios, aquí se nos manda y se nos pide firmeza en la fidelidad, hermanos. Se exhorta a que tengamos un testimonio que sea indeclinable de nuestra fe cristiana. Tenemos que recordar por qué el autor pide esto. ¿Se acuerda usted que los hebreos estaban siendo perseguidos? Sus propios conciudadanos judíos los presionaban de que por qué habían dejado el judaísmo y abrazado el cristianismo, y querían que volvieran, que apostataran de la fe en Cristo y que regresaran al judaísmo. Pues el autor de aquí les dice: dado que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, cosa que el judaísmo no te puede dar, y ahora tenemos un gran sumo sacerdote, cosa que el judaísmo tampoco te puede dar, solo te puede dar sumos sacerdotes terrenales. Si tenemos esto, entonces mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Normalmente pensamos en la esperanza como algo futuro, pero aquí el autor lo presenta como una realidad presente. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Por eso Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. A Él tenemos que aferrarnos. ¿Va notando usted que hay una progresión también en las exhortaciones? Un poco paulinas. Nos habla primero de fe, luego de esperanza, y el último nos habla de amor. Fe, esperanza y amor, las tres cosas que Pablo dice que permanecen. El autor nos exhorta a esto mismo. Vierte toda la cristología y nos conduce a estas tres cosas que permanecen. Acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, ¿es tu vida un testimonio visible de tu fe? Cuando sufres algún grado de persecución por parte de familiares, de amigos, de colegas, de la jefatura, etcétera, ¿te avergüenzas del evangelio o te mantienes firme dando razón de tu fe? La exhortación de esta mañana es, ya que tenemos esto tan glorioso, que tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios en su trono santo, y que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, esto nos debe llenar de valor. No nos podemos avergonzar si tenemos esto que es tan grande, tan glorioso.
El autor de Hebreos hasta aquí ha mostrado la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Ha vertido mucha cristología, mucha doctrina respecto a Jesús, de lo glorioso que es. Él es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, como cantábamos en una de las alabanzas iniciales. Dios en otro tiempo, habiendo hablado por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo mismo. Tenemos esto tan glorioso y esto debe llenar nuestros corazones de una fe viva, de una fe que no se avergüenza del Evangelio. Dado que tenemos estas realidades espirituales, entonces, dice el autor, no nos avergoncemos, no retrocedamos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Si tenemos entonces libertad para entrar al lugar santísimo, y además tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa, sobre la familia, sobre la hermandad de Dios, entonces amémonos. Entonces, dice el autor, considerémonos unos a otros para el amor y las buenas obras. Esto es por causa de que somos parte de una familia y de que Jesús es la cabeza de esa familia. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa, sobre la familia de Dios. Entonces, considerémonos unos a otros para el amor y las buenas obras. Esta palabra considerarse aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa prestar atención. Prestar atención. El escritor sagrado aquí está llamando a sus lectores a que le presten atención a sus hermanos, a que no los ignoren. Hermano, ¿y qué es de Juanito? Ah, no sé, ¿qué será de él? No lo veo hace tiempo. No le has prestado atención. Hermano, ¿y qué será de la hermana María? Aquí está la hermana María. Esperemos que todos sepamos, está bien la hermana María. Estamos orando con ella, estamos orando por su familia, sabemos lo que ocurre, estamos apoyándola en oración. Eso es lo que debemos hacer. Pero si alguien dice, no sé, en realidad no tengo idea, yo me meto en lo mío, nomás no, yo no me involucro en las demás vidas. No es eso lo que el autor nos está diciendo. Nos está diciendo, dado que somos una familia y que Jesús es el gran sacerdote sobre esta familia de Dios, entonces considerémonos, prestémonos atención. Y esta responsabilidad no es exclusiva de los pastores. Aquí el autor le está escribiendo a todos los hermanos hebreos. La responsabilidad de preocuparnos unos por otros y de prestarnos atención unos a otros es de toda la iglesia y no solo de los pastores. Así que Dios nos ayude. Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, ¿qué le respondió? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano que tengo que andar preocupándome de él? Contrario a esta respuesta tan equivocada de Caín, el autor de Hebreos nos exhorta a así preocuparnos de nuestro hermano, así prestarle atención, a saber dónde está. Si Dios nos preguntara en el día de hoy, Cristian, ¿dónde está tu hermano Gabriel? Yo puedo responderle dónde está. Y no decirle, cosa mía no es, él sabrá dónde está. Dios nos libre de eso. Dios nos ayuda a prestar atención a nuestros hermanos porque de esto se trata la correcta teología. Debe traducirse en una vida práctica. Debemos prestar atención ¿para qué? Dice el autor. ¿Para meternos en la vida del otro? No, para considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estímulo es del griego paroxismo. Es la exaltación externa de los afectos y las pasiones. Es la misma palabra que se ocupa cuando el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron discutiendo si llevaban o no llevaban a Marcos en el viaje misionero. ¿Recuerda esa ocasión? Y fue tal la discusión que hubo entre ellos que no llegaron a un acuerdo y se fue cada uno por su camino, cosa que a veces tristemente ocurre. La palabra que allí se ocupa para esa discusión tan acalorada es paroxismos. El griego clásico lo usaba para describir una fiebre alta, una fiebre intensa, una fiebre elevada. La idea entonces que el autor tiene, el modo que la idea del versículo adopta, es que cada hermano debe ser ferviente, fervoroso, en prestar la máxima atención a los demás para excitar en ellos al máximo el amor y las buenas obras. Y yo pregunto a la iglesia, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir esto? Pues el versículo 25 nos da la respuesta y nos da el contexto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos.
no dejando de congregarnos. El contexto necesario para poder cumplir esto, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras, es la vida congregacional de la iglesia local, de la familia de Dios. Conectándonos virtualmente no podemos cumplir esto. La conexión virtual es una excepción que hemos tenido que hacer de forma obligada por causa de la situación sanitaria, de la pandemia que estamos viviendo. Pero no podemos acostumbrarnos a vivir de una conexión virtual. Si es por eso, perfectamente podría yo desligarme de todos los hermanos de la iglesia, no tener necesidad de considerarnos y conectarme cada domingo al culto online que más me convenga ese día. Enciendo la televisión, me conecto a YouTube y veo qué iglesia está con transmisión en vivo y me conecto a eso y listo. Pero no es eso a lo que Dios nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a formar parte de un cuerpo concreto. La realidad de la iglesia universal adopta su forma concreta en la realidad de la iglesia local y es allí donde debemos pertenecer, es allí donde Dios nos ha puesto y es allí donde podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De manera que Dios permita que pronto pase por completo esta situación pandémica y podamos nuevamente estar todos juntos, congregados. Resulta que aquellos que más abandonan las reuniones presenciales son los más necesitados de ser estimulados al amor y a las buenas obras. Es en la reunión de la iglesia local donde se puede dar este estímulo, donde puedo mirar a mi hermano a los ojos y poder ver cómo está, poder abrazarlo, poder estar con él. El Señor nos manda a sufrir con el que sufre. No dice por el que sufre. Yo puedo sufrir por un cristiano en China que está siendo perseguido, pero no puedo sufrir con él, al lado de él, junto con él. Donde sí puedo hacer eso es en el contexto de la iglesia local. Es aquí donde yo puedo sufrir con mi hermano que está sufriendo una persecución o que está sufriendo una enfermedad o que está sin trabajo o etcétera, etcétera. Puedo sufrir con él, al lado de él. ¿Dónde puedo estimularlo? Al amor y a las buenas obras en el contexto de la congregación, de la iglesia local. Por eso el autor nos dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios no quiere llaneros solitarios, Él quiere un cuerpo unido, cohesionado. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido puesto como cabeza sobre la familia de Dios. Él no es el líder o el organizador de los llaneros solitarios, no. Él es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Es la cabeza de la familia de Dios. Y como buena familia debemos estar unidos. El punto del versículo 24 entonces es que si los creyentes se mantienen separados, nunca podrán estimularse al amor y a las buenas obras. Es una necesidad, por lo tanto, congregarnos. Para finalizar sus exhortaciones, el autor da un ánimo tremendo, y tanto más sabiendo que aquel día se acerca. En el contexto que estamos estudiando, recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia especial de Dios, y el pueblo estaba expectante afuera esperando a ver si salía vivo, sano y salvo. Y cuando salía, regresaba del lugar santísimo, era un gozo para el pueblo porque su sacerdote había salido vivo, la ofrenda había sido aceptada, la oración había sido escuchada y por tanto tendrían un año más de paz con Dios. Nuestro sumo sacerdote Cristo en este momento está en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, pero pronto va a venir del lugar santísimo en su segunda venida para buscar a todos aquellos que le esperamos. ¿Y cómo debemos estar esperando al Señor? ¿Como llaneros solitarios, cada uno en su casa? ¿Viviendo vidas independientes de Dios? No, sino cumpliendo estas exhortaciones, viviendo una vida que se acerca continuamente a Dios, viviendo una vida que mantiene firme la profesión de su esperanza y manteniendo una vida que está en constante estímulo de los hermanos para el amor y las buenas obras. De esta forma debemos estar esperando, expectantes, el regreso de nuestro gran sumo sacerdote desde el lugar santísimo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿La espera usted con ansias? Los antiguos se saludaban y decían, Maranata, Cristo viene. Pero si Cristo viene y me pilla haciendo todo lo contrario, ¡ay de mí!
Bendito aquel siervo, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Así como acercándonos a Dios, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza y considerándonos unos a otros para el amor y las buenas obras. Concluimos entonces que toda la cristología que hemos venido enseñando hasta este punto en Hebreos debe conducirnos a una mayor intimidad con Dios. Acerquémonos a Dios. Debe conducirnos a defender y mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin avergonzarnos de aquel que es nuestro gran sumo sacerdote. Y debe conducirnos a amar a la familia de Dios de tal manera que nos consideremos unos a otros para el amor, para el estímulo de las buenas obras, sobre todo en el contexto congregacional del culto del Día del Señor, idealmente, y también de los demás cultos a los que podamos asistir. Hermano, termino con esta pregunta para ti. ¿Está tu teología siendo una realidad práctica en tu vida? Que cada uno de nosotros responda para sí mismo con sinceridad esta pregunta.